La sociedad. Un conjunto de comunidades que se relacionan de acuerdo a sus intereses y a sus costumbres. En el Ecuador existe un problema de discriminación que afecta a personas que son distintas a los demás o que simplemente sus capacidades físicas e intelectuales son diferentes. Unas de las víctimas de exclusión social son los que tienen síndrome de Down. Pero, ¿en qué consiste esta anomalía? Realizamos una encuesta a varias personas con respecto a este tema y ellos respondieron de esta forma. ¿Sabe qué es síndrome de Down? Para mí el síndrome de Down es una enfermedad que simplemente consiste en la alteración de los cromosomas como tal. El síndrome de Down es una enfermedad en la que los niños nacen con eso, que hace que estas personas no sean normales, que muchas veces tienen muchos problemas de aprendizaje. Es por eso que estos niños tienen que tener un tratamiento especial. Es una enfermedad que naturalmente de naturaleza, parece que de nacimiento, que no tiene cura, pero es tratable con una buena alimentación y una buena paciencia para el ser humano. La psicóloga clínica Jacqueline Robo nos comenta que el síndrome de Down no es una enfermedad, indicando el significado propio de este término. El síndrome de Down se refiere a una anomalía congénita, es decir, no es una enfermedad. De hecho, si estaríamos hablando de una enfermedad, se llamaría la enfermedad del Down. El síndrome significa síntomas, mientras que el término enfermedad son alteraciones fisiológicas, entre otras. Por lo general, las personas cuando hablan de síndrome de Down lo hacen con lástima, obviamente a veces por temas de ignorancia, ¿no? Como si las personas que padecen de una patología no tuvieran cura, sin darse cuenta que estas personas tienen simplemente alteraciones genéticas. ¿A qué se deben estas alteraciones genéticas? Se produce por lo general en 1 de cada 800 niños al nacer, y a consecuencia de un fallo en el momento de la concepción. Esto ocurre porque la persona que la padece tiene 47 cromosomas, cuando el número normal en la especie humana son de 46. Por lo general, los médicos clínicos no tratan el síndrome de Down como una enfermedad, sino que lo que hacemos es tratar aquellas situaciones que en cada persona se asocian, más este grupo de personas que son vulnerables a enfermedades como la cardiopatía, el déficit visual, auditivo, el hipotiroidismo, la obesidad o a muchos casos también la celiaquía. Esta enfermedad, ¿a qué se refiere celiaquía? Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la inflamación crónica de la parte próxima del intestino delgado. Y bueno, así otras situaciones que podemos encontrar en estos niños y jóvenes sobre todo, que son más vulnerables. Esta discapacidad psíquica congénita se debe su nombre a John Langdon Haydon Down, que fue el primero en describir esta alteración genética en 1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. En julio de 1958, un joven investigador llamado Jerome Leunen descubrió que el síndrome es una alteración en los cromosomas. No existe cura para el síndrome de Down, como tampoco hay una forma de prevenir el error cromosómico que provoca esta extraña anomalía. No obstante, sí se conoce alguna de las características, que incluyen ojos alargados, hiperflexibilidad en las coyunturas, manos chicas y anchas, pies anchos con los dedos cortos, el puente de nariz plano, orejas pequeñas en la parte inferior de la cabeza, cuello corto, cabeza pequeña, cavidad oral pequeña. Los individuos con síndrome de Down típicamente son más pequeños que sus compañeros normales y su desarrollo físico e intelectual es más lento, pero ¿acaso esta característica los determinan como personas ineptas? Escuchemos los que nos respondieron algunas personas. Conozco a personas que están trabajando en supermercados, en oficinas, pueden hacer una vida muy plena. Hay que darle las oportunidades y el conocimiento adecuado para que se puedan desenvolver en lo que ellos puedan. Ellos pueden hacer cosas como los demás, aunque no creo que puedan hacerlo por sí mismos, sino que necesitan ayudas de otros. Para mí el síndrome de Down es una enfermedad
que solo te altera si usted es una persona que se compleja facialmente. De resto, conozco muchas personas con ese síndrome que son mejores personas que aquellas que consideramos normal, como la sociedad las denomina. Conozco un caso que habla 4 idiomas, un compañero que tiene esa enfermedad. La psicóloga clínica Hidrobo nos aclara. Por lo general, los niños con síndrome de Down pueden hacer la mayoría de las cosas que hace cualquier niño, ya sea desde caminar, hablar, vestirse solos o ir al baño. Sin embargo, generalmente comienzan a aprender estas cosas más tarde que otros niños. Un niño con síndrome de Down puede asistir a la escuela, hay programas especiales actualmente a partir desde 0 a 5 años, que es estimulación temprana, seguido por la edad preescolar, escolar y colegios, ¿no? Que ayudan a los niños con síndrome de Down a desarrollar destrezas. En la mayoría pueden hacer, y se les inculca a las mamás incluso, a que los apoyen en este desarrollo de diferentes habilidades, ya sea psicomotriz, psicológico, entre otros, ¿no? Además de beneficiarse con esta intervención temprana y la educación especial, muchos niños consiguen integrarse de manera exitosa en clases para niños normales. Actualmente se manejan de 10 a 15 programas en el país donde asisten niños a escuelas normales, niños con síndrome de Down. Estos niños aprenden a leer y a escribir sin ningún problema, continúan estudiando e incluso hay algunos, pocos, pero hay que asisten a la universidad y actualmente también hay una inserción laboral para estas personas con síndrome de Down. Por lo tanto, ¿cuál es el grado que puede afectar que ellos sean integrados o excluidos de la sociedad? La persona con síndrome de Down piensa, siente y actúa. Su desarrollo integral depende de su interacción con el otro. Es por ello que a la persona con síndrome de Down, como a cualquier otra, le afecta de manera negativa ser discriminado, burlado o no aceptado. Esto deja huella en su autoestima. Por el contrario, al ser integrado, al tener igualdad de oportunidades para desarrollar su proyecto de vida, la repercusión en su aspecto emocional resulta altamente positiva. ¿Quién reportó para ustedes? Kiara Pérez.